Bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy la clase. Y esta clase en especial va a estar dirigida a entender un poco varios conceptos que este último tiempo han hecho como conexión en mi cabeza, principalmente porque ha sido una oportunidad para mí de poder conectar dos mundos que aparentemente eran muy diferentes, como por ejemplo el mundo de las medicinas tradicionales, como la medicina ayurveda, que para aquellos que ya han tomado clases y cursos conmigo saben del el origen que tiene esta medicina, ¿cierto? El nivel de antigüedad que tiene y lo reconocida que es por los años de experiencia que tiene sanando a las personas. En especial la Mundial de la Salud, hace solo un par de años reconoció la medicina ayurveda como una de las más antiguas del mundo. Entonces posee una riqueza y una sabiduría muy profunda en cuanto a la concepción que tiene del ser humano y de la salud, ¿cierto? Sobre todo porque mira al ser humano de una perspectiva mucho más amplia que solo el cuerpo físico. Y por otra parte, como estos últimos años también en mi vida he estado profundizando mucho más en el área de la nutrición desde la perspectiva más científica, me he dado cuenta que aparentemente parecen ser como dos lenguajes que no se entienden mucho, porque por una parte tenemos una medicina tradicional casi con un dejo de espiritualidad inmerso en sus conceptos, versus otra perspectiva de la alimentación, de la nutrición y de la salud, mucho más científica y mucho más concreta, en base a estudios comprobados de aquello que le hace bien o no al cuerpo. Entonces, por años se ha tenido como esta discordia un poco entre el conocimiento que viene desde la sabiduría intrínseca del ser humano, relacionado al autoconocimiento, a la intuición, pero por otra parte está la parte científica, ¿cierto? Que nos dice, ok, esto tiene bases o no científicas, esto está comprobado, esto no está comprobado, que de alguna manera también lo vamos a ir discutiendo hoy día en la clase, es como un conocimiento que también todo el tiempo se está descubriendo a sí mismo, ¿cierto? Hay cosas que probablemente la Ayurveda planteaba hace miles de años que hoy día recién la ciencia también lo está comprobando. Entonces también la ciencia moderna es algo que está en constante evolución y que quizás no todo está comprobado ahora, pero puede que en unos años más, quizás sí. Entonces entender esos ambos mundos, tanto lo milenario como lo contemporáneo, ha sido como uno de los pilares fundamentales, especialmente este último tiempo en los cursos que he estado impartiendo, y es la perspectiva nueva también, como este método nuevo de entender al cuerpo humano y su salud. Así que estoy re contenta de compartirlos con ustedes porque también es como parte de mi propia evolución interna que he querido también compartir. Así que espero que sea bien recibido, que les sirva, que les sea de ayuda y que todo lo que aprendan hoy día puedan ir aplicándolo de a poquito ahí en su vida. Y por supuesto, si quieren seguir aprendiendo más, tenemos ahí varias alternativas de enseñanza y de aprendizaje para que puedan seguir aprendiendo. Ya les voy a ir contando de eso más adelante. Entonces, para partir, yo supongo que hay personas aquí que no me conocen. Pueden, ahí abajo hay una herramienta que dice reacciones. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat si es que son personas nuevas que nunca habían tomado una clase o un curso conmigo. Y ahí vamos a ir conversando un poquitito más. Bueno, para esas personas que aún no me conocen, es importante que sepan también quién es esta niña que está aquí hablando, de dónde viene, qué es lo que sabe. Consuelo, un abrazo. Claro, yo me llamo Joana Aliaga y soy formada como coach en nutrición ayurveda. Me formé en India, acá en Chile también y en formaciones internacionales, específicamente en el área de la nutrición ayurveda, que es parte de una de las 8 ramas que contempla la medicina ayurveda. He trabajado como docente hasta el día de hoy en diferentes instituciones, incluyendo institutos de naturopatía, escuelas de yoga, escuelas de formación en Ayurveda, entre otras. Y también soy creadora de mi marca personal llamada Sano y Contundente, a través de la cual comparto todo lo que he aprendido hasta el día de hoy. Entonces, con esa breve introducción, les voy a ir explicando un poquitito más de este nuevo concepto a través de la nutrición, donde integramos este conocimiento milenario de la Ayurveda y el conocimiento contemporáneo de la ciencia moderna y la nutrición.
Antes de eso, es importante entender que la medicina Ayurveda es un sistema tradicional de medicina originario y alternativo de India, principalmente de India, porque en realidad la cuna geográfica en la cual se genera esta medicina hace más de 5.000 años, imagínense, 5.000 años no había nada de lo que tenemos ahora, pues nada. Yo muchas veces les comento a los chicos en los cursos que ni siquiera existían divisiones políticas ni de países a ese nivel. O sea, es prácticamente la medicina que nace de forma intrínseca con el ser humano. O sea, ha desarrollado de forma intrínseca con el ser humano. Porque no está basada en un método, ¿cierto? Tiene que ver netamente con el proceso de autoconocimiento y de conexión del ser humano con el universo y con la naturaleza. Entonces, podríamos decir que de alguna forma toda la medicina natural que experimenta la sociedad en diferentes partes del mundo puede ser considerado Ayurveda, ¿cierto? Solo que en la zona geográfica donde nace esta medicina tenían como ciertos criterios en común, ¿cierto? Diferentes personas eran llamados rishis, que a través de meditación y de austeridades, ellos de alguna forma canalizaban este conocimiento que tenía que ver con cómo el ser humano podía vivir mejor en esta tierra, conociendo su cuerpo y conociendo el vínculo que tiene con la naturaleza. ¿Cierto? A través de los alimentos, a través de las estaciones del año, de los diferentes horarios del día en la que el cuerpo funciona mejor, entre muchos otros factores que tienen que ver con netamente el conocimiento intrínseco y natural del ser humano. Para la medicina ayurveda, el concepto de salud va mucho más allá de un aspecto físico, tiene que ver con aspectos mentales, con aspectos emocionales, espirituales y además el aspecto físico. E incluye uno de los factores que vamos a ver más adelante, que va por sobre todos estos condicionamientos, que tiene que ver con reconocer la existencia del alma en el cuerpo humano. O sea, cuando reconocemos la existencia del alma, nos damos cuenta de que hay una conexión divina, no solo física y tangible, con todo lo que está a nuestro alrededor. Y ese tipo de profundidad es al que la medicina ayurveda llega, ¿cierto? No solamente de saber qué alimentos te hacen bien y qué te hacen mal, sino que uno tiene un propósito de existencia en esta tierra y que para ello cuidar nuestro cuerpo físico es un factor fundamental, ¿cierto? Porque para poder ejercer nuestro dharma, nuestro deber en esta tierra, necesitamos un cuerpo sano que nos acompañe. Entonces, parte de esa integridad global que la medicina ayurveda abarca desde hace miles de años. Por otra parte, tenemos este otro factor que parece ser como muy cercano, especialmente para nosotros ahora, es que a través de redes sociales, por ejemplo, nos podemos enterar de todos los estudios recientes que hay en relación a la alimentación, a la nutrición, ¿cierto? A cómo afectan el cuerpo, cómo afectan nuestra mentalidad, ¿cierto? Pero ese conocimiento ha sido un conocimiento que ha sido de los últimos centenios, ¿cierto? En la medida que la ciencia ha ido avanzando, la tecnología ha ido avanzando y hemos podido aprender más en profundidad los aspectos como más químicos, fisiobiológicos del cuerpo humano, y en la medida que ese conocimiento se va desarrollando, también va sumando a este conocimiento único que ha venido con el ser humano desde hace miles de años. Entonces, no necesariamente son cosas opuestas. Se puede entender que son como conocimientos opuestos, pero en realidad son solo uno y forman parte de la evolución del ser humano. Entonces, la nutrición moderna, por otra parte, se basa en el conocimiento empírico quiere decir comprobado, a través de investigaciones científicas, ¿cierto? Que justifican una hipótesis, em, alguna predicción sobre algún tipo de factor, enfermedad, nutriente, etcétera, etcétera. Entonces está basado en el conocimiento comprobado y empírico, científico. Por supuesto, es mucho más actualizado. Entonces, si vemos desde ambas perspectivas, tanto el conocimiento antiguo como el conocimiento moderno de la medicina, nos encontramos como con dos escenarios que en realidad son lo mismo, porque tienen que ver con el conocimiento de la salud de forma natural e íntegra en el ser humano, pero que tienen dos miradas un poco diferentes. Por ejemplo, para la medicina ayurveda, el concepto de salud
tiene que ver con un equilibrio integral del cuerpo humano, contemplando no solo el aspecto físico del cuerpo, sino que también las emociones, la mente y el espíritu. El espíritu puede ser aquel componente que hace la diferencia aquí entre la medicina antigua y la medicina moderna, porque la medicina moderna no reconoce la existencia del espíritu, ¿cierto? La medicina antigua sí, porque sabe que cuando una persona muere, el cuerpo queda aquí y algo se desprende de él que ya no está vivo ese cuerpo, ¿cierto? La existencia del alma, de ese espíritu que en la medicina ayurveda es llamada jiva, es aquella que le entrega la fuerza vital a este cuerpo para poder existir, ¿cierto? Que es nuestra verdadera esencia. Y en la medicina ayurveda también se habla que el equilibrio en la salud se basa en la armonía de los tres doshas. Ya vamos a ir hablando un poquito de lo que se llaman los doshas. Los doshas tienen que ver con diferentes formas en las que las fuerzas de la naturaleza se expresan en tu cuerpo, que son llamadas elementos o bhutas, como el fuego, el agua, la tierra, el aire, que en el fondo son energías mucho mayores a nosotros, ¿cierto? Que están presentes en el universo entero, pero que de alguna forma en tu propio cuerpo expresan ciertas cualidades, atributos, necesidades físicas, biológicas, emocionales, que forman parte de un todo. Por otra parte, tenemos este concepto de la salud de la medicina moderna, que tiene que también ver con un equilibrio y un bienestar completo. Si se dan cuenta, de alguna forma igual se parecen estos conceptos, pero lo contempla en un estado físico, un estado mental y en un estado social. Social quiere decir que nosotros no estamos solos, ¿cierto? Que nuestra salud no depende solo de nosotros. También depende de un contexto social, de dónde vivimos, del acceso a los recursos que tenemos, de la educación que hemos tenido, de diferentes tipos de contextos que tienen que ver con determinantes sociales que a la larga forman nuestra constitución físico, mental, emocional y social. Pero ojo que este concepto cambió a partir del año 1946, ¿cierto? Donde la Organización Mundial de la Salud, hasta antes de ese momento, consideraba la salud como la ausencia de enfermedad, ¿ya? Pero hoy día se amplió mucho más a eso, porque el solo hecho de que una persona no tenga una enfermedad no quiere decir que sea una persona sana, sobre todo en otros aspectos de la vida que van más allá del cuerpo. Vamos a entender ahora el enfoque de la nutrición desde estas ambas perspectivas. En relación a la medicina ayurveda, la nutrición tiene que ver con el estudio de los alimentos desde un enfoque tanto físico, o sea, su efecto en tu cuerpo a nivel físico, en tu digestión, en tu presión sanguínea, en la tendencia a ganar o perder peso, en la acumulación de tejido graso o de fortalecimiento de musculatura, ¿cierto? Y esas características dependen netamente de este factor de estas cinco grandes fuerzas o energías, que son los cinco elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire y el éter, en cómo se presentan en tu cuerpo y en las formas que la estás equilibrando o desequilibrando a partir de tu alimentación, ¿ya? Y a eso lo llamamos cualidades atribuidas a los alimentos o sabores. En la medicina ayurveda estudiamos que las cualidades medicinales de los alimentos se asocian al sabor más que a los nutrientes en sí, que es como esta perspectiva más moderna, ¿cierto? Y también la nutrición va a estar determinada no solo por estos factores macro, como los cinco elementos, las cualidades del alimento en sí determinadas por su sabor, sino que además tu propio cuerpo y tus propias condiciones físico-emocionales y mentales. Entonces, hay una comprensión mucho más holística, mucho más íntegra del concepto de la nutrición. De hecho, para la medicina ayurveda, alimento no es solo lo que entra por la boca. Alimentos es lo que tú escuchas, lo que tú decides ver, las personas con las que te decides relacionar. En el fondo, toda la información que entra por tus cinco sentidos, incluyendo la mente. ¿Se dan cuenta que es mucho más profundo el concepto de salud y de nutrición? No tiene que ver solo con lo que uno come. Sin embargo, en la medicina moderna sí tiene que ver específicamente con lo que uno come. Entonces, en la medicina moderna tenemos que el concepto de la nutrición está asociada al estudio de los alimentos desde una perspectiva química. Vamos a estudiar que hay macronutrientes, ¿cierto? Como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿cierto? Que tienen que nutrir tu cuerpo para darle energía.
y también micronutrientes que necesitamos en menor cantidad, que también son súper esenciales para mantener un equilibrio homeostático en el cuerpo. Y este estudio de las cualidades del alimento se adaptan a las condiciones biológicas y físicas de tu cuerpo, como por ejemplo los porcentajes de tu cuerpo que son más grasa, más musculatura, cuánta actividad física tienes o no durante el día, si eres una persona sana, si eres una persona enferma. Entonces, de alguna forma, la medicina tradicional sí se basa mucho más en aquellos aspectos que son físicos. ¿Cierto? Solo hasta hace unos 20 años atrás se empieza a relacionar un poco más el estado físico de salud con el estado más emocional a través de los últimos estudios, por ejemplo, de la medicina a través de la microbiota, ¿cierto? Me imagino que muchas de ustedes ya quizás la hayan escuchado, quizás algunas no, pero efectivamente en los últimos estudios en relación a las poblaciones de bacterias que habitan en nuestro intestino, se sabe que están directamente relacionados con estados emocionales, con equilibrios hormonales, con nuestras defensas, nuestro sistema inmune, con la regulación de nuestros ciclos biológicos, entre muchas otras cosas. Entonces sí tenemos que hay dos, de alguna forma, conocimientos que tienen un enfoque, uno más holístico y profundo, y otro un enfoque mucho más físico, ¿cierto? Que quizá antes no se tenía, pero porque hoy tenemos la tecnología, el avance y la ciencia para poder tener ese conocimiento. Entonces no necesariamente tienen que ser cosas que vayan separadas. Y ese es mi desafío en estos últimos años, que ha sido justamente integrar estos dos conocimientos, tanto lo holístico, lo milenario, lo abstracto, lo energético o lo aparentemente subjetivo, ¿cierto? De estas medicinas antiguas como la Ayurveda, que explican la salud de una forma mucho más casi abstracta de lo que es el bienestar, pero al mismo tiempo tener bases sólidas y concretas que nos aporta la medicina moderna sobre datos duros en relación a estudios comprobados sobre lo que le hace bien y no a nuestro cuerpo. Entonces, entender que somos ese todo ha sido todo un desafío para mí este último tiempo y creo que este nuevo enfoque que tienen también los cursos de aquí en adelante. Así que vamos a empezar a profundizar un poquitito más en estas ambas miradas que tiene tanto la medicina ayurveda como la medicina contemporánea sobre la nutrición, específicamente sobre nuestra alimentación, a través de conceptos que son un poco generales, pero que te van a ayudar y te van a servir a entender, ah, mira, estoy comiendo más de esto, estoy comiendo menos de esto, probablemente necesite comer más de esto y menos de esto. Herramientas como esa va a tener el día de hoy. Así que vamos a ir a profundizar un poquitito. Bien, partimos con el concepto de la medicina ayurveda, mi especialidad. Entonces, antes de entender si un alimento es saludable o no es saludable, en la medicina ayurveda se estudia de alguna forma que todo lo que está vivo en este universo plasma energía del universo entero, pero en una versión microscópica, por decirlo así, ¿cierto? Sabemos que el universo entero se mueve y trabaja en sincronía con la fuerza de 5 elementos, que son el éter, ¿cierto? O el vacío, el que permite la existencia de todo, el aire o la energía del movimiento, la energía que impulsa los cambios, el fuego o la energía de la transformación, ¿cierto? Que permite todos los procesos de cambio a nivel macro y micro en este universo. El agua, que es aquella que cohesiona, que une todo, ¿cierto? Tanto a nivel universal como dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? El agua, el plasma que une nuestras células, la sangre, nuestros fluidos, la saliva, la orina, entre muchas otras cosas, el sudor, todo el agua que contempla nuestro cuerpo, que es prácticamente más de un 70%. Y el elemento tierra, que consiste en todo aquello que le da fortaleza y estructura a todo lo que existe. En nuestro cuerpo lo podemos ver graficado como, por ejemplo, todas las estructuras más firmes como los huesos, los tendones, musculatura, todo aquello que le da más firmeza y estructura, sostén y estabilidad al cuerpo humano. Entonces, estos 5 elementos están presentes en todo lo que existe, incluyendo tu cuerpo, tanto en tu cuerpo físico, como por ejemplo el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, inmune, linfático, hormonal, etc. Estos 5 elementos van a estar trabajando
ya sea en formar parte de ese sistema en sí o facilitando ese funcionamiento. Y también van a estar presentes estos 5 elementos en ti en planos mucho más sutiles. Cuando hablo de planos sutiles, tiene que ver con aspectos mentales, emocionales, que también tienen que ver con tu salud y con tu bienestar. Entonces, van a haber elementos que, por ejemplo, te van a ayudar a tener el impulso para transformar aspectos de tu vida. Van a haber otros tipos de fuerzas que están dentro tuyo que tienen que ver con iniciar cambios, con mantener aquellas cosas que a ti te hacen bien, ¿cierto? Con sentirte parte de un entorno, entre muchos otros aspectos que estos 5 elementos van a trabajar a nivel emocional y mental en nosotros. O sea, están presentes, forman parte de nosotros, no solo en el cuerpo físico, sino que también en cuerpos más sutiles. Y en el mundo de los alimentos, estos 5 elementos hacen exactamente lo mismo. Están presentes en los alimentos, otorgándole también ciertas cualidades y atributos. Entonces, estos 5 elementos van a hacer que un alimento sea, por ejemplo, más digestivo, más nutritivo, más activante, más depurativo, que tenga cualidades medicinales para cierta enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, estos 5 elementos pasan a ser como las fuerzas vitales de existencia de todo lo que está vivo, incluyendo, por supuesto, los alimentos. Entonces, en el mundo de los alimentos vamos a encontrar que existen 6 sabores llamados razas. La palabra raza se traduce desde el sánscrito como sabor en este contexto, porque también puede tener otro tipo de traducciones. Entonces, por ejemplo, un alimento que es de sabor dulce, para la Ayurveda no tiene tanto la connotación de solo lo que es dulce al paladar, sino que tiene la connotación de alimentos que nutren el cuerpo, que le aportan energía, que le aportan nutrientes que necesita el cuerpo en grandes cantidades. Y si bien todo alimento tiene la fuerza energética de los 5 elementos, en los alimentos dulces hay una mayor preponderancia en la presencia de agua y de tierra, de la energía del agua y la tierra. Entonces son alimentos que nos van a aportar energía, nos van a dar saciedad y van a estimular emociones de satisfacción, de alegría y de estabilidad. Entonces, alimentos como por ejemplo las azúcares, ojalá por supuesto que sean naturales, de fuentes naturales y no procesadas, cereales del mismo modo, aceites, semillas, frutos secos, legumbres, carnes, huevos y pescado, algunos lácteos, vegetales de sabor dulce como la zanahoria, las papas, las betarragas, el zapallo camote, los hongos y las setas, algunas algas también, y frutas dulces y maduras como por ejemplo el plátano, acá en Chile tenemos la manzana roja, las peras cuando están bien maduras, las uvas dulces, y especialmente todas las frutas cuando ya están bien maduras. Entonces, todos estos alimentos que son considerados dulces forman gran parte de nuestra alimentación, ¿cierto? Un gran porcentaje de nuestra alimentación. Pero más allá de eso, la medicina ayurveda estudia que hay 5 sabores más que pueden aportarte otro tipo de cualidades. Por ejemplo, también tenemos los alimentos amargos. Los alimentos amargos tienen cualidades altamente depurativas o desintoxicantes. Están ligadas a alimentos que ayudan en las funciones hepáticas, ¿cierto? El hígado es un órgano tremendo. Es una fábrica prácticamente de energía y almacenaje, que además se encarga de limpiar, depurar, eliminar toxinas. Entonces van a haber ciertos alimentos que favorecen esas funciones depurativas, como por ejemplo los alimentos y los vegetales de hoja verde, por ese pigmento verde o la clorofila que tienen. Hierbas medicinales amargas, como el diente de león, el cardo mariano, la ortiga, por ejemplo. También así está el cacao, la cúrcuma, el pomelo, el mate o el té verde, que también tienen cualidades amargas, depurativas. Estos alimentos, en niveles más sutiles, son alimentos que estimulan o generan la sensación de liviandad, de ligereza, ¿cierto? Por ejemplo, son alimentos que vienen bien para temporadas como primavera, como verano, donde ya naturalmente el cuerpo siente la necesidad de sentirse más ligero.
y sutilmente favorecen la ligereza mental o esta conexión mental, porque justamente son alimentos que no requieren tanto esfuerzo digestivo. Entonces, si lo llevamos también como el lenguaje más científico, cuando nosotros estamos digeriendo los alimentos, ese proceso implica harta irrigación sanguínea. Entonces, la sangre que normalmente debería ir al cerebro va en mayormente dirigida hacia la digestión. Entonces, también cuando nosotros digerimos alimentos muy pesados, es normal que también tengamos la tendencia a sentirnos como más cansados, más soñolientos, más pesados, más letárgicos. En tercer lugar, tenemos los alimentos salados, ¿cierto? Alimentos que tienen preponderantemente la energía dominante del fuego y del agua. Al tener estos dos elementos en combinación, los alimentos salados están directamente relacionados, por ejemplo, con la presión sanguínea, con la retención de líquido en el cuerpo, con los niveles de hidratación en el cuerpo. Y la sal en sí misma es un alimento que incrementa el apetito, ¿cierto? Cuando uno le pone sal a las comidas, hace que sean más sabrosas y de alguna forma hacen que uno quiera comer más. Y digestivamente la sal también es un alimento que incrementa el fuego digestivo, el hambre y la capacidad digestiva. Y sutilmente son alimentos que generan y promueven la sensación de relajo, ¿cierto? Sobre todo cuando se ocupan de forma externa, como en baños de sal o cuando uno se mete al mar, que tiene ese efecto como más relajante, más sedante. Y sutilmente también es un alimento que despierta el sabor por la vida, ¿cierto? Por esto que las cosas sean más gustosas, más placenteras, ¿cierto? Además, la energía del agua está muy relacionada con el placer. Voy a revisar el chat mientras tanto, a ver si van teniendo dudas, pueden ir escribiendo por acá. Ah, Karen, ahí te mando un saludito. La Pau dice que justamente en Netflix hay un documental sobre nuestro intestino y la microbiota, así que para ir a mirarlo. Pau, si te acuerdas del nombre, ahí lo puedes dejar en el chat. ¿Qué sabor predomina en esta época? Estamos en otoño. En otoño uno debiera comer alimentos que regulen la energía de Vata. Vata lo vamos a ver en un ratito más. Entonces son alimentos dulces, salados y ácidos, que los vamos a ver ahora. Ahí le podemos dar un poquito más de hincapié a esos alimentos. Ah, ¿y qué alimentos son salados? Básicamente la sal, en todas sus versiones. Versión sal de mar, sal yodada, sal de roca, sal rosada, sal negra, incluyendo también las algas del mar que no han sido enjuagadas y no se han sometido a cocción todavía. Entonces, yo les dije, la Ayurveda estudia 6 sabores. Aquí tenemos los otros 3. Tenemos los alimentos ácidos, por otra parte, que tienen una energía dominante de fuego y de tierra. Entonces, una energía bien terrenal, ¿cierto? Bien potente, porque cuando el fuego está presente, se hace bien presente, por decirlo así. Es súper dominante. Entonces, la mayoría de todos los sabores donde está el fuego presente va a ser un elemento súper dominante. Y va a hacer que incremente también el fuego interno nosotros cuando consumimos ese tipo de alimentos. Entonces, la función de los alimentos ácidos, si lo pudiéramos resumir en solo una palabra, sería la función estimulante, ¿cierto? Por ejemplo, van a ser alimentos que favorecen la secreción o van a estimular las secreciones digestivas, como la secreción de jugo gástrico, ¿cierto? Este ácido que está en el estómago, en el que hay enzimas digestivas que van degradando los alimentos, bilis también, mucosa intestinal. Va a ser alimentos que a niveles más sutiles, por ejemplo, estimulen los sentidos, despierten los sentidos y la mente, hacen que estén más alerta a las señales externas. Entonces nos ayuda a despertar un poco, sobre todo cuando estamos en momentos donde nos sentimos medio aletargados, dormidos, ¿cierto? Como un poco en esa energía que en Ayurveda se llama tamásica, energía como de oscuridad o de inercia. Los alimentos ácidos vienen a estimular y a sacarnos de ese letargo, de ese estancamiento.
¿Qué alimentos son ácidos? Básicamente frutas ácidas, como por ejemplo el tomate, limón, la maracuyá, la piña, el kiwi, cuando no están muy maduros, algunas uvas, ciruelas, el tamarindo, que acá no se consume mucho, pero igual ese tipo de frutas. Los fermentos, por supuesto que sí, ¿cierto? Todo tipo de, por ejemplo, los vegetales encurtidos, el vinagre, kombucha, chucrut, vegetales fermentados, algunos lácteos también, como por ejemplo el yogur, o también bebidas vegetales fermentadas, hechas como leches cultivadas o yogures probióticos, también están considerados dentro de este grupo de alimentos. Si se dan cuenta, favorecen también las secreciones digestivas. Así que están directamente ahí vinculados a nivel físico y a nivel más energético. En quinto lugar tenemos los alimentos picantes, ya cuya energía dominante va a ser del fuego y del aire. Aquí hay una combinación bien especial, porque el elemento aire, como es un alimento que genera movimiento y estimula, además estimula la energía del fuego. Entonces, de alguna forma aquí el fuego, el aire, permite que el fuego se incremente mucho más en su manifestación. Entonces, de todos los alimentos regidos por el fuego, los picantes van a ser los que más energía potente de transformación y de fuego van a tener. Y eso lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en nuestra digestión. Cuando nosotros comemos alimentos más picantes, es mucho más probable que vayamos al baño con más facilidad, con más frecuencia, que se estimule también el fuego interno a nivel de la temperatura, a nivel del carácter, de la presión sanguínea, ¿cierto? Porque genera más vasoconstricción. Y también sutilmente son alimentos que estimulan la voluntad y el carácter. La voluntad, por ejemplo, para generar cambios. Y también el carácter, la voluntad, el poner límites también, el no dejarte pasar a llevar, o el hacerte notar también, que es importante, que tiene que ver con la energía del fuego, ¿cierto? El ser luminoso, reconocerte como una persona luminosa. ¿Qué alimentos son picantes? Alimentos como todas las especias o condimentos que utilizamos en la cocina. Van a haber algunos más picantes que otros, por supuesto que sí. Y con ello también estos efectos van a ser mayores o menores. Se me pasó ahí la diapositiva. Otros vegetales, como por ejemplo la cebolla, el ajo, el cebollín, los puerros, los rábanos, las berenjenas, la mostaza y los ajíes, por supuesto que sí. Son de los más picantes. Y en último lugar, tenemos los alimentos de sabor astringente. Estos son como los menos conocidos acá en Occidente porque la astringencia no es tan reconocida como un sabor acá. La astringencia es más bien como una sensación, como una textura que tienen los alimentos que son más secos, ¿sí? Como por ejemplo el membrillo, ¿cierto? Este plátano verde que se utiliza para cocinar. No sé si alguna vez lo han comido crudo, es como seco, te deja la lengua áspera, como el vino también, por ejemplo. Entonces, los alimentos astringentes poseen una mayor energía del elemento tierra y aire. Eso quiere decir que son alimentos que nos aterrizan, pero al mismo tiempo van secando, van tonificando tejidos. Entonces, sirve mucho, por ejemplo, como fuente energética para personas que tienen una tendencia a subir de peso con facilidad. Ya tener fuente energética a partir de alimentos astringentes y disminuir dulces, por ejemplo, es una súper buena recomendación. Dentro de este grupo de alimentos tenemos todo tipo de coles, ¿sí? Como por ejemplo el brócoli, coliflor, los repollos, las bruselas, vegetales fibrosos, verdes, pero que no necesariamente son de hoja. Por ejemplo, el apio, las alcachofas, este pepino verde de ensalada, los espárragos, el zapallo este italiano, zucchini también, los porotos verdes, las judías. Las legumbres también están dentro de este grupo, a pesar de que también son consideradas dulces al mismo tiempo, tienen ambos sabores. Las legumbres también tienen estos efectos tonificantes porque además van a ser alimentos que aporten buena fuente de proteínas de origen vegetal. Entonces son alimentos tonificantes especialmente de tejido muscular.
Tenemos también los brotes o los germinados, ¿cierto? Como los dientes de león que se ocupan para las comidas china, asiática, tailandesa, o los brotes que uno puede hacer de forma casera también, a partir de las legumbres, de las semillas. Tenemos hongos crudos, como los champiñones, cuando uno los come crudos, por ejemplo, tienen este efecto más astringente, y cuando están más bien cocidos tienen un efecto más dulce. Y tenemos otro grupo de frutas astringentes como las que ya le estaba contando. El membrillo, los arándanos, la manzana verde, el maqui, el caqui también. Em, Algunas frutas cuando no están tan maduras, igual son astringentes como las peras estas de invierno, que son como más secas. Ese tipo de frutas así también son más astringentes. O los duraznos, los damascos, cuando no están tan maduros. También tienen ese efecto astringente. Entonces, los alimentos astringentes van a ser aquellos que favorecen la tonicidad, ¿cierto? La turgencia en nuestros tejidos, sobre todo en el tejido muscular, regulan el desequilibrio del agua en el cuerpo, especialmente, por ejemplo, cuando hay exceso de tejido adiposo o de grasa en el cuerpo, van a ser alimentos como muy buena fuente de energía. Eh, También, por ejemplo, cuando hay exceso de sudor, una menstruación muy abundante, cuando eh, hay la sensación esta de útero caído, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, como los alimentos astringentes son tonificantes, ayudan a reducir el exceso de agua en el cuerpo. No a retenerla como lo hacen los alimentos salados, sino que a reducirla y a tonificar los tejidos más densos. Y a nivel sutil son alimentos que favorecen el pensamiento selectivo. ¿Qué quiere decir selectivo? Como tomar aquello que me hace mejor, quedarme con aquello que me hace mejor y tener la capacidad de soltar lo que no me está contribuyendo. Esa cualidad tienen estos alimentos a nivel energético, ya dado a sus elementos dominantes. Continuamos. Entonces, para entender, tenemos que todo alimento en la medicina ayurveda posee la energía de los 5 elementos. El alimento que sea. Aquí yo puse un brócoli, pero puede ser una almendra, un huevo, una espinaca, una fruta, una avena, lo que uno quiera. Cualquier alimento que nosotros consumimos posee la energía de los 5 elementos, pero va a tener más predominancia por lo general de 1 o 2 elementos que le van a dar cualidades particulares asociadas a su sabor, ¿cierto? Y a su efecto en nuestro cuerpo físico y en nuestros cuerpos sutiles, en nuestra mente y en nuestras emociones, como lo estábamos viendo en las láminas anteriores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el brócoli, si lo pusiéramos en la mesa, sabríamos que sus elementos dominantes van a ser la tierra, van a ser el aire, ¿cierto? Y que van a tener todas las cualidades medicinales, tanto para el cuerpo como para la mente, atribuidas a los alimentos astringentes, tonificantes, secantes, que ayudan en el razonamiento selectivo, etcétera. Y así el mismo análisis lo podríamos hacer con cualquiera de los alimentos. Un abrazo, Maribel. ¿Se va entendiendo un poco el concepto, no? Por ahí aquellos que son nuevos me pueden ahí escribir en el chat. Recuerden que tengo los micrófonos silenciados. A ver, voy a ver si puedo desilenciar a todos. Como ya no somos tantos, creo que no nos vamos a colapsar con el audio. Listo. Ahora sí creo que pueden activar el micrófono. Bien, entonces, esta energía de los 5 elementos va a estar presente en todo alimento que nosotros consumamos, ¿cierto? Pero son energías mucho más sutiles, quizás intangibles, pero si vamos estudiando un poquitito más, nos damos cuenta o tenemos presente las láminas que vimos anteriormente, que las cualidades de un alimento no solamente están atribuidas a sus nutrientes, sino que también a fuerzas que están por sobre nosotros del universo, que se plasman como prácticamente una huella digital en cada uno de los alimentos, ¿cierto? Otorgándoles cualidades particulares. Bien, ahora, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Porque no todos nosotros vamos a aceptar o a tolerar digestivamente o energéticamente todos los alimentos, ¿cierto? Puede ser que el brócoli a mí me haga bien, pero puede ser que a la Natalia quizás no tanto.
O a la Eli quizás, no sé, le genera inflamación, le genera gases. Entonces, las cualidades que nosotros estudiamos de un alimento químicamente, por ejemplo, a través de la ciencia, en sus macros, sus micronutrientes, etcétera, no necesariamente van a ser aceptados por nuestro cuerpo de la misma manera, porque todos nuestros cuerpos son diferentes, ¿cierto? Tenemos diferente digestión, diferente metabolismo, diferente volumen de, no sé, fluidos para la digestión, ¿cierto? Algunos pueden tener problemas hormonales, otros no. Entonces, todos nuestros cuerpos funcionan de forma diferente. Y ahí es donde la Ayurveda profundiza mucho más, porque tiene un aspecto más completo y holístico de la concepción y la constitución del cuerpo humano. Entonces, según la medicina ayurveda, nosotros tenemos tres biotipos llamados Vata, Pitta o Kapha, ¿ya? También llamados doshas. Doshas tiene relación con el concepto de humor biológico, ¿ya? Que de alguna forma se expresa como la tendencia en la que los elementos de la naturaleza van a estar presentes en tu cuerpo. Estos mismos elementos que le daban características a lo que comemos, al brócoli, a las almendras, a lo que uno quisiera, también te van a dar cualidades a ti, ¿cierto? Por ejemplo, la energía de la tierra va a construir todo tu tejido más firme, más denso, es aquella que te va a dar más estabilidad mental, emocional, ¿cierto? Como lo veníamos hablando en un principio. El fuego es aquella capacidad que te va a hacer que tu digestión sea más fuerte o más débil, ¿cierto? El agua va a ser aquella energía que te va a hacer una persona más emocional o con un mayor porcentaje de grasa corporal, entre muchos otros aspectos. Entonces, la proporción en la que se manifiestan estos elementos en el cuerpo de cada persona es diferente. Pero la medicina ayurveda desde hace miles de años que de alguna forma estudió que hay cierta tendencia en la que los elementos se manifiestan más. Por ejemplo, la primera tendencia es donde el aire y el éter son más predominantes en una persona. Entonces, esa persona va a tener un biotipo llamado vata. Vata, donde su naturaleza va a ser más ligera, más fría, más seca, como los elementos del aire y la tierra, ¿cierto? Elementos más ligeros. Entonces, con tendencia a la sequedad, en la piel, en el cabello, con una mente mucho más despierta y más creativa, con una digestión quizá un poco intermitente, ¿cierto? Porque el fuego está más disminuido, con quizá una tendencia a una dificultad de ganar peso, porque tiene poca agua, y con un cuerpo un poco frágil o en un sistema inmune un poco débil, con la tendencia a enfermarse fácilmente, porque tiene poca energía de tierra. Sí, de alguna forma este es como el lenguaje que utiliza la medicina ayurveda. Luego tenemos otro dosha o otro humor biológico llamado pita, donde va a haber una mayor predominancia del elemento fuego, entonces van a ser personas con mucho más carácter, con una digestión mucho más rápida, con mucha más adherencia a concretar cosas, a ponerse metas, a trabajar por lograrlas, con una digestión rápida, una presión arterial más alta, frecuencia cardíaca más alta. También una persona muy movida también por la emoción, pero son personas mucho más concretas, mucho más tierra. Se dan cuenta los elementos más sutiles o más volátiles los tienen disminuidos, entonces son personas mucho más terrenales, más concretas, más seguras de sí misma también. Y las cosas más distintivas es que son de temperatura más caliente y de digestión más rápida a nivel físico. Y por último tenemos el tercer humor biológico llamado kapha o kapha, en donde los elementos más dominantes van a ser el agua y la tierra. Entonces, estos elementos dominantes le van a otorgar cualidades como, por ejemplo, de ser personas más estables, como la tierra, ¿cierto? Más aterrizadas, quizá un poco estáticas, con falta de movimiento, y muy movidas por la emoción más que por el razonamiento, a diferencia de Pita. Pita se mueve mucho más por el razonamiento. Y son personas también mucho más lentas, letárgicas, más caseras, más de hogar, también de carisma más dulce. Entonces, cada una de nosotros tiene un poco de bata, un poco de pita, un poco de cafa, ¿cierto? Pero siempre va a haber una mayor tendencia a manifestarse ciertos elementos en nosotros. Entonces, si vamos de alguna forma descubriendo esa tendencia,
también vamos a entender cuáles son los elementos que más nos equilibran. Porque, por ejemplo, esta persona Vata, no le vamos a recomendar que consuma muchos alimentos amargos, porque los alimentos amargos van a incrementar mucho más sus energías de aire y de éter. Entonces va a generar desequilibrios. Personas que adelgacen aún más de lo que ya están, personas más distraídas o más volátiles de lo que ya son, etcétera. En una persona pita, por ejemplo, que consuma más alimentos picantes, más alimentos ácidos o salados, va a generar un desequilibrio porque, no sé, probablemente genere problemas gastrointestinales, úlceras gástricas, reflujo, insomnio, problemas hepáticos. Y en el caso de una persona CAFA, si incrementamos mucho más la energía de los elementos agua y tierra en su alimentación, por ejemplo, a través de los alimentos dulces, que tienen esos dos elementos dominantes, vamos a tener una persona con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se van dando cuenta esta mirada, a mí me encanta, no sé si se nota, pero siento que esta mirada tan profunda del ser humano, desde una perspectiva tan completa, holística, no, abre también paso a la intuición, a querer conocerse más a uno mismo y a querer conocer aquello que nos hace bien, aquello que quizás no tanto y que quizás escuchamos que podría hacernos bien. Entonces, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, este es un ejemplo, a una persona de naturaleza capa, ¿cierto? Que tiene sus elementos agua y tierra dominante. Voy a ponerme en el caso, voy a describir a esta persona. Una mujer que tiene tendencia a acumular grasa en su cuerpo con facilidad, que le cuesta la actividad física, más casera, ¿cierto? Un poco más lenta, que se encarga de labores más domésticos, pero que le cuesta de alguna forma generar movimiento y salir de esa zona de confort. Una persona muy del placer, muy maternal, muy de la familia, ¿cierto? Que disfruta de la naturaleza, que disfruta de las plantas, de cocinar, que le gusta desenvolverse en contextos sociales, una persona quizás más humilde, entre muchas otras cualidades que tienen las personas CAFA. Entonces, estas cualidades que tiene la persona CAFA nos entrega información sobre aquellos elementos que en su constitución son más débiles. Por ejemplo, la persona CAFA tiene menos energía presente de fuego, de aire y de éter. ¿Ya? Entonces, si entendemos que estos son sus elementos como más débiles, entonces vamos a entender aquello que necesita comer más. Entonces, la energía del fuego, del aire y del éter nos la van a aportar los alimentos de sabor amargo, astringente y picantes. Estos tres grupos de alimentos van a ser los mejores para esta persona porque le van a permitir de alguna forma incrementar externamente la energía de estos tres elementos que tiene más débil para generar un equilibrio mayor. Entonces, esta persona CAFA va a tener que comer más alimentos de hoja verde, incorporar más hierbas medicinales amargas, por ejemplo, incorporar más coles como brócoli, bruselas, repollos, coliflor en su dieta, vegetales fibrosos, incorporar muchas más fuentes de legumbres, brotes germinados, algas, setas y un toque siempre de especias picantes que van a ir incrementando un poquito más el fuego en su constitución. Entonces, este razonamiento de entender cuál es nuestro biotipo, cuáles son nuestros elementos débiles y a partir de eso entender cuáles son los alimentos que más tenemos que comer, es lo que va por sobre, de alguna forma, todo aquello que está comprobado concretamente a través de la ciencia, porque tiene que ver netamente con la concepción de nosotros mismos y con el tiempo que dedicamos también a conocer más nuestro cuerpo, nuestra tendencia física y emocional. Se va mucho más allá de solo los aspectos cuantitativos que tienen que ver con sumar o restar calorías, con contabilizar lípidos, proteínas, que también es importante, pero eso es solo como una parte de la película. Hay otra parte mucho más sutil, mucho más profunda que quizá la ciencia moderna no ha abarcado todavía del todo. Vamos a ver ahora este aspecto mucho más científico
que quería conversar con ustedes para que podamos entender ambas miradas. Vamos a poner en la mesa ahora otro alimento. Podría ser el mismo brócoli que pusimos delante, pero esta vez va a ser una almendra. Desde la perspectiva de la nutrición moderna, ¿cierto? Se estudia que los alimentos tienen una composición química, ¿ya? Entonces no se basa en niveles tan energéticos como la ayurveda, sino que se basa en lo concreto. Se analiza a través de un microscopio, a través de diferentes aparatos tecnológicos, cuáles son los componentes químicos de ese alimento. Y vamos a tener que van a haber 5 principales grupos de nutrientes. Entre ellos van a estar los carbohidratos o azúcares comúnmente conocidas, ¿cierto? Como el azúcar de mesa, la miel, las frutas dulces, ¿cierto? Que se forman a partir de sacáridos. Luego tenemos las grasas o lípidos. Ya la palabra correcta en realidad es lípido, porque los lípidos son solo las grasas comestibles. Ya también tenemos otro tipo de grasas que no son comestibles, como el jabón, el detergente, el aceite de motor, aunque hace años intentaron venderlo como comestible también. También tenemos las proteínas, ¿cierto? Que son fundamentales para el funcionamiento general del cuerpo, hormonal, enzimático, digestivo, para el funcionamiento de nuestras células, para la construcción, el fortalecimiento muscular, entre todas las funciones que nuestro cuerpo necesita para vivir. Nuestro cuerpo son prácticamente casi puras proteínas. Y tenemos otros grupos como los minerales, ¿cierto? Que son necesarios en cantidades más bajitas, como el zinc, el hierro, el calcio, el magnesio, etcétera. Y vitaminas, que están agrupadas en vitaminas A, B, C, D, E, K, etcétera. Entonces aquí tenemos dos divisiones, una que son los macronutrientes, en las que están carbohidratos, lípidos y proteínas, que son los que el cuerpo más necesita en volúmenes más grandes. ¿Ya? A eso le llaman macronutrientes justamente por eso, porque lo necesitamos en cantidades mayores. Y también tenemos los micronutrientes, ¿ya? Como vitaminas y minerales, que el cuerpo lo necesita en cantidades muy bajitas, pero aún así súper esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Entonces aquí hablamos de miligramos diarios que necesitamos a nivel de vitaminas y minerales. En cambio, en carbohidratos, lípidos y grasas, hablamos, y proteínas, perdón, hablamos en términos de gramos. Entonces, el volumen es consistentemente mayor, considerablemente mayor. Y quise nombrar aparte el tema de la fibra y de los fitonutrientes, porque si bien la fibra está considerada dentro del grupo de los carbohidratos, es uno de los alimentos que en sí el cuerpo no lo necesita como fuente energética, pero sí lo necesita para sobrevivir, porque nuestras bacterias intestinales son las que realmente necesitan esta fibra. Ya no nosotros, nosotros no tenemos la capacidad enzimática para poder alimentarnos de esta fibra, pero sí las bacterias que están en nuestro intestino. Ellas tienen miles de enzimas capacitadas para poder procesar esa fibra. Nosotros no. Pero aún así la necesitamos mucho, porque cuando nuestras bacterias intestinales procesan esta fibra, ellas producen ciertas sustancias llamadas metabolitos, ácidos grasos, que van a equilibrar nuestro metabolismo, ¿cierto? Produciendo vitaminas incluso, fomentando la secreción de hormonas, entre muchas otras cosas. Entonces la fibra, si bien no es un nutriente que nosotros necesitemos en sí mismo, sí es necesario para nuestras bacterias. Y los subproductos de la metabolización de esa fibra por parte de las bacterias sí nos va a beneficiar a nosotros. Ahora hay distintos tipos de fibras, pero ahí iríamos mucho más profundo. Y por último, también tenemos los fitonutrientes, que no forman parte del grupo ni de la vitamina ni los minerales, que tienen que ver con biocompuestos activos, que de alguna forma igual se están estudiando hace muy poco, que tienen cualidades muy medicinales y que están justamente en alimentos del reino vegetal, como por ejemplo la curcumina, los flavonoides, los polifenoles, los taninos, entre muchos otros que no forman parte de vitaminas ni minerales, pero tienen cualidades altamente medicinales. Por ejemplo, los fitonutrientes son los encargados de darle el pigmento, el color a los alimentos. Y están súper asociados con cualidades medicinales, son prácticamente los fármacos de la naturaleza.
Entonces se van dando cuenta que los mapas son súper diferentes. Antes hablábamos de elementos en la medicina ayurveda, ¿cierto? Como el aire, el agua, el fuego, el agua y la tierra, ¿cierto? Y ahora hablamos de químicos, prácticamente, ¿cierto? Hablamos de la composición netamente física de ese alimento. O sea, a un nivel mucho más micro. Hasta el año 1974, esta pirámide alimentaria, ¿cierto? O alimenticia, perdón, nos graficaba de alguna forma las fuentes de estos nutrientes, ya sean carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra, proteínas, grasas, en general. Pero esta pirámide quedó obsoleta desde el año 1974 porque se dieron cuenta que al poner los cereales como base de esta pirámide, se empezaron a desarrollar en alza las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, problemas asociados a enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Justamente porque el consumo de cereales, sobre todo cereales ultraprocesados a través de harinas refinadas, estaba generando un efecto proinflamatorio en el cuerpo que generaba sobrepeso, obesidad, enfermedades como las que ya les nombré. Entonces, esta pirámide quedó obsoleta. Luego se crearon otro tipo de gráficas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Aquí yo les muestro la que está presente ahora acá en Chile, donde recomiendan el consumo de estos macronutrientes de alguna forma más amigable como para todo ciudadano en nuestro país. ¿Cierto? Donde corresponde, por ejemplo, a la mitad del consumo de todos nuestros alimentos diarios en relación a frutas y verduras. Aquí ya no son los vegetales, los cereales, si se dan cuenta. Ahora son las frutas y las verduras, prácticamente la base de la alimentación. Y la otra mitad del consumo de alimentos, acá en Chile aún se consideran los lácteos, yo creo que esto probablemente cambie pronto. Pero también están considerados los cereales, si se dan cuenta que es menos de un cuarto de la ingesta diaria, y aquí era la base prácticamente. Ahora es menos de un cuarto lo que se considera. Ah, perdón, estas son las carnes, acá están los cereales, los granos. Menos de un cuarto de recomendación diaria. Acá están las proteínas, que son tanto de origen vegetal como animal. Si se dan cuenta, hay carnes, hay legumbres, hay semillas también y una pequeña porción de aceites o lípidos. Aquí también podríamos incluir, por ejemplo, las semillas, la palta, en este grupo de aceites. Y además esta gráfica no solo contempla los alimentos, sino que también incluye la actividad física y contempla también aquellos alimentos que se debieran evitar, ¿cierto? Alimentos ricos, alimentos ultraprocesados, básicamente. Entonces esta de alguna forma como la gráfica visual que muestra la medicina, la nutrición tradicional, acá en Occidente. Entonces, esta nutrición moderna, en base a la composición química, en el fondo con lo que más trabaja es con el consumo de los macronutrientes, porque los micronutrientes como vitaminas y minerales de alguna forma se asumen cuando una persona ya come vegetales y frutas todos los días. Si una persona come vegetales y frutas, lo más probable es que tenga cubierto la mayoría de sus vitaminas y minerales. No todos, por supuesto, igual hay vitaminas y minerales que son críticos, pero por lo menos la mayor parte. Entonces, con lo que más se trabaja a nivel nutricional en la medicina moderna es con los tres macronutrientes, porque son aquellos que el cuerpo más necesita. Entonces, tenemos que de un 25 a un 30% de nuestra ingesta calórica total se recomienda que sean en base a carbohidratos, como comúnmente llamados azúcares. Aquí puse la avena como ejemplo, pero también puede ser arroz, trigo, mijo, quinoa, incluyendo las legumbres también, que la mayor composición de su constitución total son carbohidratos. También tenemos los lípidos o las grasas que contemplan, aquí cambié los porcentajes, eran al revés. Aquí era 25 a 30, y después los voy a cambiar antes de compartirles. Y por último, las proteínas que van de un 12 a un 15%, que puede ser tanto de origen animal como vegetal. Ya, esto es como de alguna forma un estándar. Pero por supuesto que estos porcentajes se van a adaptar a el estado de salud de una persona, ¿cierto?
a la composición física de su cuerpo, qué tanto porcentaje de musculatura, grasa o agua tiene su cuerpo, a su actividad física y por supuesto también a su estado de salud, si es una persona enferma o no, a su sexo, a su edad, a su estatura, incluso a su condición social, a su contexto social. Entonces, todos estos parámetros van a estar como de alguna forma modulados por esos aspectos más físicos en una persona, ¿ya? Ahora, fíjense aquí. Este es uno de los mapas que a mí me voló la cabeza porque es el que quise plantearle a ustedes en este razonamiento estos últimos años, que es entender esta mirada más holística de la medicina ayurveda, que tiene que ver con estas 5 energías del aire, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, expresado en las cualidades medicinales de los alimentos, según su sabor, alimentos dulces, amargos, salados, ácidos, picantes y astringentes, entendiendo que son mucho más que el sabor, que son más bien alimentos nutritivos, depurativos, retenedores, activantes, estimulantes, activantes y tonificantes, ¿ya? Recuerden que son mucho más que el sabor, son más bien, es la función a la que hace referencia el nombre. Entonces, si esto lo llevamos al lenguaje de la ciencia moderna, que tiene que ver con la composición química de los alimentos, vamos a tener que los alimentos dulces, de la perspectiva de la Ayurveda, como son alimentos nutritivos que nos aportan energía, las vamos a obtener principalmente de los tres grandes macronutrientes, desde los carbohidratos como cereales y pseudocereales, quinoa, amaranto, arroz, avena, trigo, centeno, de los aceites, palta, semilla, aceite de oliva, aceite de coco, etcétera. Y de las proteínas, ya sean animales o vegetales. Si son animales van a ser carne, huevos, pescados. Y si son proteínas vegetales van a ser tofu, soya, legumbres, semillas. Y si se dan cuenta aquí, la medicina ayurveda abarca mucho más las propiedades medicinales a través de 5 sabores, de 5 grupos de alimentos más, en los que principalmente vamos a encontrar las vitaminas, los minerales, pero además fibra y fitonutrientes, ya que se van a encontrar en el grupo de frutas y verduras. Entonces, este mapa nos hace de alguna forma entender e integrar una mirada antigua, holística, milenaria y cultural, como la tiene la medicina ayurveda, como la podría tener cualquier otra medicina ancestral, la medicina china, tibetana, etc. Y por otra parte, cómo el conocimiento actual, ¿cierto?, de la ciencia moderna nos permite entender cómo la composición de un alimento a nivel químico, ¿cierto?, puede tener un efecto que hace miles de años ya se estudiaba y ya se sabía, pero con otro tipo de lenguaje, básicamente. Entonces, entender eso en común creo que es súper bonito porque nos permite tener también un criterio propio en relación a la alimentación, que no todo es blanco y negro, no todo son calorías ni nutrientes, ¿cierto? Hay fuerzas mucho más poderosas y sutiles que se vienen eh, compartiendo desde hace miles de años a través de las medicinas y las culturas antiguas, ¿ya? Un plato ejemplo en el que podemos integrar tanto los conceptos de las medicinas antiguas como modernas es un plato como este, que es súper sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí los alimentos dulces, que serían básicamente carbohidratos, lípidos y proteínas, las tendríamos a través del maíz, que es un cereal, a través de las legumbres, aquí el hummus o el tofu, que serían básicamente fuente de carbohidratos y proteínas, y la palta, que sería una fuente de lípidos, ¿ya? El resto de alimentos, como por ejemplo amargos, los tendríamos en las hojas verdes de este plato, salados en la sal que ocupamos para sazonar, ácidos en el tomate, no sé, limón o vinagre que agreguemos, picantes en las especias, el uso aquí de condimentos, y astringente, por ejemplo, si tenemos brócoli, coliflor, aquí en el caso del repollo es un alimento astringente. Entonces este plato contempla los 6 sabores. Y a nivel nutricional, contempla todos los macro y micronutrientes, ¿cierto? Tenemos carbohidratos, acá tenemos proteínas en el tofu, en el hummus, en el garbanzo. Tenemos aceites a partir de la palta o si le agregamos además un aderezo.
tenemos vitaminas y minerales en todos los alimentos, especialmente en los que son vegetales, y fibra y fitonutrientes, por supuesto. Entonces, este es un ejemplo de un plato completo, tanto de la perspectiva de la medicina ayurveda como de la ciencia moderna. Y aquí hay un montón de ejemplos en los que podríamos aplicarlo, tanto con proteínas animales como con proteínas vegetales. No necesariamente tiene que ser un plato de ensalada donde uno ponga todo como un topping. También pueden ser cosas más guisadas, salteadas, ¿sí? Pero donde sí están todos estos elementos. Entonces, esta tablita que está acá creo que es una de las más importantes, porque nos permite entender cómo incluimos todo lo que el cuerpo realmente necesita en un plato completo y equilibrado. Ahora, la medicina ayurveda va un poquito más allá a nivel de estos aspectos más sutiles, ¿cierto? Pero la ciencia también profundiza más en aspectos más micro, ¿cierto? Como la composición del cuerpo, como si una persona está enferma o no, etcétera. Y eso también va a determinar, así como en la medicina tradicional, los porcentajes de macronutrientes que necesita, si necesita más carbohidratos, si necesita más proteína, más lípidos. En el caso de la medicina ayurveda va a ser si necesita más ciertos grupos de sabores de alimentos que otros. Por ejemplo, una persona de naturaleza vata, con un cuerpo menudo y una tendencia a perder peso fácilmente, va a necesitar más alimentos dulces, ricos en carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿cierto? Menos alimentos amargos, más salados, más ácidos y menos picantes, menos astringentes. Por eso yo los puse aquí como más grandes o más pequeños, para hacer de alguna forma esa comparación. Las personas de naturaleza pita, ¿cierto? Personas con un metabolismo súper optimizado, con una digestión rápida, temperatura más cálida, con una tendencia a mantener el peso, por ejemplo, a pesar de que coma grandes volúmenes de comida, van a ser personas que necesiten más alimentos dulces, más amargos y astringentes, y menos alimentos salados, ácidos y picantes. Y las personas de naturaleza CAFA, ¿cierto? Personas con tendencia a ganar peso fácilmente, a acumular más tejido graso, con un metabolismo quizás más lento, con temperatura más fría, con menos adherencia a la actividad física, por ejemplo, van a ser personas que requieran más alimentos amargos, picantes y astringentes, y en menor medida ácidos, salados y dulces. Entonces, esta es de alguna forma la distribución en la que uno debiera considerar que si bien nosotros tenemos que tener los 6 sabores contemplados, por ejemplo, en un plato importante como un almuerzo, también la proporción de esos sabores va a variar en relación a nuestra constitución propia, ya sea si nuestro biotipo es Vata, Pitta o Kapha. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿cuál es nuestro biotipo? Entonces, para descubrir cuál es nuestro biotipo, hay varios factores que uno tiene que tener en cuenta y que son quizás más profundos que la ciencia moderna, aunque la ciencia moderna estudia tu edad, tu sexo, tu estatura, si tienes alguna enfermedad o no, y hasta ahí llegamos. Con esos factores evalúa tu cuerpo, ¿cierto? Y ahora con maquinaria y tecnología que puede ver los porcentajes de musculatura y grasa de tu cuerpo. Pero en la medicina ayurveda se estudian muchas otras cosas en profundidad, como por ejemplo tu digestión, tu presión sanguínea, tu calidad de descanso, tu adherencia a ciertos alimentos, tu temple de ánimo, tus rutinas diarias, em, tu piel, tu cabello, tu morfoestructura física, entre muchos otros aspectos, tu lengua, tu pulsación. Entonces hay muchos criterios que pueden de alguna forma darnos información sobre cuál es nuestro biotipo. Obviamente para eso necesitamos estudiar mucho más a profundidad y quizás requiere un curso mucho más profundo que una clase como esta. Pero es importante tener en cuenta que si bien ya sabemos cuáles son las funciones de los alimentos, también la proporción en la que consumimos esos alimentos va a depender de nuestro biotipo. Y por eso es importante conocer nuestro biotipo. Y de ahí el viaje hacia el autoconocimiento y el autocuidado. Entonces, para entender tu alimentación es importante entender que ella debe estar adaptada a tu propio cuerpo, ya sea desde el aspecto de la medicina ayurveda tradicional, ¿cierto? Holística, o también complementado con la nutrición moderna. Entonces, quiero contarles ahora que ya estamos terminando, por supuesto, que esta era una introducción para el curso que voy a comenzar la próxima semana.
Este es un curso enfocado en el autocuidado, es un curso enfocado en la nutrición ayurveda para tu propia constitución, para entender cómo utilizar tanto el conocimiento milenario de la medicina ayurveda y el estudio a profundidad de los alimentos en aspectos físicos, en aspectos sutiles, emocionales y mentales, como también complementarlo con la ciencia moderna para que aprendas, por ejemplo, cuánta proteína tienes que consumir todos los días, qué porcentaje en tu plato tiene que tener más carbohidratos, más proteína, más lípidos, cómo distribuirlos en los diferentes horarios del día según tu propia constitución. Y este curso es un curso que tiene este enfoque diferente al de otros años, ¿cierto? Es un curso que tiene 3 meses de duración y se da en dos modalidades. Está la modalidad semipresencial, como dura 3 meses, tenemos 2 meses de clases teóricas y un mes de clases prácticas de cocina y ayurveda aplicada, que pueden ser tanto presenciales en Santiago como online. Entonces lo puedes tomar desde cualquier parte del mundo también. Y por supuesto, para todos los que participaban en la clase de hoy, hay un mega descuento, ¿cierto? Entonces, este curso tiene clases semanales online vía Zoom, clases de cocina ayurvédica aplicada y acceso a nuestra plataforma de clases donde hay un montón de material, libros, guías de autocuidado, recetarios, documentos en PDF, videos, recetas, entre muchos otros documentos y también recursos para que ustedes puedan ocupar a lo largo del aprendizaje. Y además tiene acceso libre e ilimitado de por vida a todas las clases, cursos y materiales durante no solo durante el curso, sino que de forma ilimitada. Entonces, ese es uno de los grandes plus que tiene este curso. Pero lo más importante, a pesar de todo, es que este año, a diferencia de años anteriores, es que contamos con asesoría personalizada para poder evaluar tu alimentación de acuerdo a tu biotipo. O sea, no es que solo tú estés presente en las clases y que aprendas, sino que además vas a tener sesiones personalizadas conmigo para poder evaluar tu situación de salud, tu situación de alimentación y ver cómo, conociendo tu biotipo, vamos a poder construir un plan de alimentación a lo largo de esos 3 meses para acompañarte y para que vayas mejorando hábitos de vida, alimentación de acuerdo a tus propios requerimientos nutricionales, tanto a partir de la ciencia como a partir de la medicina ayurveda, ¿cierto? Para que veas efecto no solo en tu cuerpo, sino que también en tus niveles de energía y en tu estado de ánimo. Así que creo que ese es uno de los más grandes plus que tiene este curso este año, porque hasta hace años anteriores, porque este es el sexto año que imparto este curso, los contenidos están renovados, tenemos nuevos profesores invitados y además tenemos este plus de que podemos tener asesoría personalizada con todas las personas que participan. Entonces es un mega, mega plus. Este curso es un curso que está evaluado en $450, un curso que tiene como clases semanales y dura 3 meses, además de todos los beneficios y acceso a las plataformas y a los recursos. Pero este año está con este descuento a $300 y con facilidad de pago. Así que cualquiera de ustedes que quiera empezar a profundizar, que quiera esta asesoría personalizada, que quiera seguir aprendiendo, yo estoy súper dispuesta a poder acompañarlo. Además es algo que a mí me apasiona, me encanta entender cómo el cuerpo funciona desde diferentes ámbitos, de diferentes miradas y poder concentrar todo eso en un mismo saber para que pueda potenciar nuestra salud de por vida, ¿cierto? No solo conseguir objetivos como temporales, como bajar de peso, verte mejor, no, sino que transformar nuestra vida desde raíz, construyendo hábitos que nos acompañen de por vida. Así que me encantaría, cualquiera de ustedes que quiera participar y sumarse, les voy a dejar aquí en el chat eh, el link de la página para que puedan visitar el curso de Ayurveda de este año con los contenidos renovados y por supuesto que voy a dar recetas en el curso. Ah, mira, Natalia cuenta que a su hijito le recomendaron esto de la rueda alimentaria en el colegio. Carolina, ¿cómo se conoce el dosha? El dosha se conoce desde varios aspectos, pero no es algo que uno pueda determinar así tan fácil, ¿cierto? Hay que tener la asesoría de un terapeuta, de un médico ayurveda. En este curso, por ejemplo, yo les voy a acompañar ese proceso para conocer su biotipo.
y para que puedan aplicarlo en su alimentación, por supuesto. La Cristina dice gracias por las enseñanzas. Em, la Pau dice que el documental que nos recomendó se llama Descifra tu salud, los secretos del intestino, y está en Netflix. Munay nos dice si es que el chucrut sería más salado o ácido. Ambos, tiene ambos sabores. ¿Ya? Un alimento, recuerda que como tiene los 5 elementos, no tiene solo un sabor. ¿Ya? Por ejemplo, las legumbres son astringentes y dulces. El chucrut puede ser ácido y salado. La cúrcuma tiene 3 sabores. Puede ser amarga, picante y astringente. Entonces, así como nosotros mismos tenemos parte de kafa, parte de pita, parte de bata, también los alimentos pueden tener más de un sabor. ¿Cómo se puede relacionar esto con la menopausia o premenopausia? Claro, cuando entramos en un proceso de menopausia o premenopausia, estamos entrando en un periodo bata. Entonces nuestra alimentación debiera estar enfocada en regular la alimentación para el biotipo bata, incrementando, por ejemplo, la ingesta de proteínas como alimentos del grupo dulce, por ejemplo, para construir más musculatura, incrementando también el consumo de lípidos o grasas, que también forman parte del grupo de alimentos dulces para regular hormonalmente el cuerpo. Así que desde esa perspectiva lo podemos mirar. Maritza, linda. Muchas gracias por toda la explicación, que está todo muy claro. Muchas gracias, Cota, a ti también. Bueno, eso para finalizar, me despido. Eso era todo lo que quería compartir hoy. Bueno, me gustaría seguir hablando mucho más. Se hacen cortas las clases así a veces. Pero espero que le haya servido. Si quieren y están interesados en participar en el curso de este año, el valor de promoción para los alumnos nuevos es de $300, cuando el precio original es de $450. Y para los exalumnos que quieran volver a retomar el curso, hay un 50% de descuento. O sea, el curso completo les quedan $150. Además, con facilidades de pago en cuotas. Entonces, ahí hay hartas facilidades para que puedan sumarse a participar y seguir profundizando. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Un abrazo, un besito. Yo creo que les desactivé los micrófonos, así que quien quiera abrirlo ahí para despedirse, genial. Lo pueden desactivar el micrófono, ¿cierto? Yanina, un besito, un abrazo. Nati, un abrazo grande. Nati Ponce. Te mando un besito a ti, a tu familia, a tus hijos. Gracias, Joan hermosa, igual otro besote para ti. Bello Un verte y besito, escucharte. igualmente. Bueno, queridas, queridos, que tengan una linda noche. Me despido, les mando un abrazo grande. Ahí el link que le mandé sobre el curso. Pueden ver más en detalle la programación, los contenidos, las fechas. Ya el curso comienza el próximo domingo, domingo 5 de mayo, y tenemos 3 meses de clases con clases semanales. Entonces todas las clases van quedando grabadas en caso de que alguna semana no se pudieran conectar, cualquier cosa. Eso, les mando un besito, un abrazo grande, que tengan buena noche y cualquier duda, consulta que tengan que les pueda ayudar, siempre están ahí mis redes disponibles a través de Instagram o WhatsApp, me pueden escribir y yo siempre dispuesta ahí a contestar en los tiempitos que pueda. Eli, un abrazo. Liliana, un abrazo. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Claudia, un besito, que estés bien. Chao. Un abrazo, Isabel, Camila, Maritza, Natalia, Caro. Un abrazo a todas y que tengan buena noche.